Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8, nos dice la Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora nos vamos al capítulo 22 y vamos a leer los versículos del 12 hasta el final. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Empezamos nuestra serie de Apocalipsis el 12 de noviembre de 2012. Y hoy, 13 de diciembre de 2015, después de 3 años y 1 mes y 140 sermones, terminamos. Por fin terminamos Apocalipsis. Pensábamos que íbamos a estar aquí hasta que nos jubilásemos. Pues no. Desde que iniciamos esta andadura para estudiar Apocalipsis, muchas cosas han pasado en nuestra vida y en nuestra iglesia. Personas que vinieron y se fueron, personas que ya estaban y también se fueron, hermanos que buscaban la palabra y la han encontrado y están ya integrados en la iglesia, y otros muchos que seguimos permaneciendo firmes en la fe a pesar de los ataques del maligno, a pesar de los falsos hermanos, a pesar de 1000 cosas más que nos aburriríamos de contarlas. Pero es un buen momento, aprovechando que estamos a final de año y aprovechando que estamos en el último sermón de esta serie, para examinar lo que la palabra de Dios hace en la vida de la iglesia. Es por esta razón que nos debemos hacer algunas preguntas para reflexión personal. ¿Cómo he sido edificado en este tiempo? Cuando he sido expuesto a la enseñanza de esta gran carta que Dios nos ha dejado a nosotros como iglesia. ¿Cómo he sido edificado? ¿Puedo identificar en qué cosas he sido edificado? ¿Qué es lo que me ha aportado para mi crecimiento? ¿Cuánto he crecido en la fe y en el conocimiento de las Escrituras para amar más a Dios, para entender con más exactitud su providencia a lo largo de los tiempos y también entender su providencia en las cosas que ocurren en mi vida? ¿Me ha dotado el Espíritu de más capacidad en este sentido? Puedo decir al acabar esta serie que mi conocimiento de Dios, su cuidado, su protección, su gobierno y sus propósitos eternos han sido entendidos para mi fortaleza, para mi aliento, para mi consuelo y para mi esperanza.
¿Lo puedo decir también? ¿O me he quedado igual que estaba cuando empezamos? Puedo decir que ahora puedo entender más acerca del mal en el mundo, del poder que le ha sido dado a Satanás para que engañe a las naciones y para que pervierta el Evangelio, haciendo que las iglesias se conviertan en sinagogas de Satanás y, por tanto, que él pueda actuar con más engaño en todo lo que le ha sido dado, en el dominio que ahora mismo tiene en el mundo. Como parte de la Iglesia de Cristo que soy, esta carta me ha hecho valorar la importancia de la Iglesia donde Él me ha puesto, con todos los beneficios que obtengo de ella y en la que debo actuar yo para ser de ayuda, de estímulo, de edificación, de testimonio y de aliento a mis hermanos. ¿Yo? ¿Me ha servido también para esto? Como hijo de Dios, me ha despertado para poder servir al reino de Cristo en el contexto de la Iglesia en la que estoy, para ser útil y de beneficio a mi generación, porque esta carta es dirigida a la Iglesia, no es a mí, Pepito, no, es a la Iglesia. Y yo soy parte de la Iglesia y por lo tanto esa es la dimensión donde el Espíritu Santo quiere que actúen los verdaderos creyentes. Después de haber respondido con seriedad a estas preguntas, vamos a recordar algunas de las enseñanzas que se desprenden del estudio de esta gran carta, donde lo primero que vemos es que nos fue dada no para alimentar nuestra curiosidad carnal, y es como si tuviéramos una bola mágica que nos dijese lo que va a ocurrir en el futuro. Esto los hechiceros y adivinos lo hacen. La Biblia no tiene este propósito. Por lo tanto, esta gran carta no me ha sido dada para alimentar mi curiosidad carnal, ni para que nos sirva de libro de adivinanzas. Y por lo tanto, vemos aquí que van a llevar chips en el futuro la gente, y que todos nos moveremos con chips, ¿no? Tampoco nos ha sido dado para tratar aspectos anormales. Lo digo separado porque realmente quienes entienden las Escrituras de esta manera son anormales, porque no pueden entender de otra manera lo que la Escritura enseña. Esta gran carta nos ha sido dada para promover nuestra dependencia de Dios y el cuidado de nuestras almas con más conocimiento de cómo es y quién es el Dios a quien adoramos y de qué forma actúa en sus tratos con los hombres, especialmente con la Iglesia, con sus redimidos, con la niña de sus ojos. Esta es la Iglesia. Hemos recalcado la particularidad de esta gran carta en cuanto a que está escrita con un estilo literario distinto. Es profético. Como no es narrativo, ni histórico, ni poético, sino profético, esto nos indica que va a usar símbolos para explicar una realidad. La realidad no son los símbolos, pero los símbolos son la realidad. Nos ilustra. Lo segundo que hemos tenido en cuenta es que es una gran carta dirigida a la Iglesia universal. Las 7 iglesias. El número 7, como ya hemos visto, es un número completo, la Iglesia universal. Y es lo mismo que hacen el resto de las cartas que aparecen en las Escrituras. La carta a los colosenses, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los efesios. Es una carta para nosotros. Y esta gran carta, escrita a las 7 iglesias, es una carta para nosotros. Si perdemos de vista estas líneas maestras, acabaremos atribuyéndole a este libro el sensacionalismo que la mayor parte de la cristiandad le atribuye, dejándose llevar más por estrategias de marketing de Hollywood que de lo que está diciendo la Biblia. Pero que estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios revelada para nosotros, a fin de que crezcamos, que tengamos un mayor conocimiento y que nos sea de guía y de dirección. Así que esta gran carta es un regalo de Dios para la Iglesia, que tiene que andar por este mundo a través de un camino muy difícil, que va a ser expuesta a multitud de enemigos y por lo tanto va a tener que luchar contra la seducción del mundo, contra la confusión del mundo, contra el engaño de Satanás y contra un poder infernal increíblemente grande, que persigue sobre todo alejar a la Iglesia de cumplir su propósito y su cometido. Propósito primero que quiere destruir Satanás: que la Iglesia no sea columna ni baluarte de la verdad. Ese es su propósito fundamental. Y contra esto hará todo lo que esté al alcance de su mano para conseguirlo. Nos enviará falsos hermanos, falsos maestros, falsas iglesias, falsa política, falso de todo. Ahí estamos nosotros para discernir la verdad del error. Y confiando en las Escrituras y estudiando las Escrituras, nos despejarán del error. A esto le unimos
que el que se considera creyente, en el amplio espectro que tiene Satanás para engañar, le unimos el que se considera creyente es un auténtico analfabeto de las Escrituras. Y por lo tanto, dependiendo de la moda, allí va aquel que dice que es creyente, dependiendo de la moda, dejándose de guiar por todo lo que la moda del mundo en el que le ha tocado vivir, la moda de su época, le insta. ¿Que hay que cantar levantando los brazos y dando saltitos? Pues ningún problema. ¿Que tenemos mujeres pastoras, pastorcillos, pastorcetes? Ningún problema. Lo que sea. Pero como es la moda, ¿qué le vamos a hacer? Esto ocurre porque la única motivación de esta gente es sentirse bien consigo mismos, pasar un rato divertido y entretenido cuando se reúne, según dice la Escritura, a adorar a Dios. Pero allí no se reúnen a adorar a Dios, se reúnen a pasarlo bien uno mismo. Es una satisfacción de la carne, no es una adoración reverente, solemne, que se inclina ante el Dios creador. Por lo tanto, no le interesa, por supuesto, a este tipo de personas que el mensaje le afecte a la conciencia y al corazón. No quieren oír este tipo de mensajes. No les interesa en absoluto. Así que se introduce en el culto público todo tipo de creatividad, fruto de la moda de pensamiento de la época que nos ha tocado vivir, y es entonces cuando tenemos ante nosotros la increíble obra de Satanás, que evidentemente ha engañado a la que supuestamente debería ser una iglesia, pero que no lo es. Es una sinagoga de Satanás a tenor de todos los signos externos e internos que podemos sacar de lo que allí está ocurriendo. De ahí que veamos que la gloria en la alabanza ya no es para Dios, sino para los que se congregan, que tienen un coro que les canta a ellos. Tenemos un coro fantástico, compuesto por 17 chicas, 14 chicos, que nos cantan a nosotros. Qué bien canta Pepito, Juanito, fíjate, qué voz más melodiosa. Pero está cantando a la iglesia, no está cantándole a Dios, está cantándole a los que están allí, porque ellos se ponen allí con sus... cuando a veces se visten para impactar al auditorio. Esto, desde luego, produce que Dios sea quitado de su trono para que el hombre se siente en su lugar, que la predicación, en vez de ser el lugar central, se ponga, como veis en muchas iglesias, aparte del púlpito, porque ya no nos interesa ni siquiera predicar, y que los 10 mandamientos se perviertan por completo porque ya no nos interesa. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ja, 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 ja. Hoy nos vamos a comprar. Y así con el resto de los mandamientos. Y que se reduzca a la burla y al esperpento la adoración al Dios Trino, y se elimine cualquier vestigio del Dios creador, porque, como todo el mundo sabe, nosotros creemos en la creación. Perdón, en la filosofía especulativa de la evolución. No creemos en la creación. Esto es lo que piensa la mayoría de las iglesias también. Una gran parte de la cristiandad justifica su posición con esta afirmación: la Iglesia tiene poder para determinar sus ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Y en este sentido, no es lícito que la Iglesia ordene algo contrario a la palabra escrita de Dios. Es decir, la Iglesia tiene derecho a determinar todo lo que le parezca, excepto lo que esté prohibido expresamente por la palabra de Dios. Esto es lo que piensan en general todas las iglesias. Nosotros no. Nosotros, como protestantes reformados, decimos que la Iglesia no tiene derecho a establecer nada excepto lo que está ordenado por la palabra de Dios, expresa o implícitamente. Para entenderlos, lo vamos a ilustrar con el ejemplo de 2 personas que son constructores y que tienen el propósito de construir un edificio. El señor religioso debe utilizar los materiales de la palabra de Dios, pero no tiene un plano. Y puede utilizar otros materiales que no estén expresamente prohibidos. Puede utilizarlo todos los que no estén expresamente prohibidos. El señor reformado debe utilizar solo y exclusivamente los materiales definidos en la palabra de Dios, y tiene un plano de cómo tiene que hacerse. No tenemos que ser un genio para ver que el edificio del señor religioso no tiene nada que ver con el edificio del señor reformado. Nada que ver. Un ejemplo más claro. La Biblia en ningún sitio me prohíbe que me emborrache con whisky. Como no lo prohíbe, pues yo me emborracho con whisky. Me dice que no me emborrache con vino, pero el whisky no es vino. Yo conocí a una persona que era supuestamente creyente, que el médico le prohibió tomar vino por temas de su salud, y efectivamente nunca más tomó vino. A partir de ahí empezó a tomar coñac. ¿Es genial? Pues esta es la diferencia que encontramos
cuando empezamos a ver cómo nos aproximamos a las Escrituras. O cogemos rigurosamente lo que ellas enseñan y lo que no enseñan no se puede hacer, o como no lo prohíbe puedo hacer todo. Y entonces tenemos un desastre colosal. El engaño, por tanto, es sutil y hay que ser un buen estudioso de las Escrituras para no dejarse llevar por todo viento de doctrina, ni por los maestros del error, ni por los demagogos de turno, ni por la corriente social que nos arrastra, ni por tu corazón engañoso, tampoco. Y hay que hayamos tenido tanto cuidado en analizar esta gran carta y hayamos visto todo lo que de ella se desprende. Una carta que no es un suceso histórico que empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 22, donde se nos narra todo lo que va a pasar en las Escrituras, en la historia del fin del mundo. Ni se nos narra al detalle cada cosa que va a entrar en la historia del mundo. Esta gran carta nos expone simbólicamente ante un mismo suceso tomado a través de distintas cámaras para analizar en 7 secciones que nos presenta lo que está ocurriendo. Y tenemos 7 cámaras que nos ilustran lo que está ocurriendo en un mismo lugar, lo que está ocurriendo con un hecho concreto, lo que tiene que ver con la primera y segunda venida de Cristo. Esto se analiza desde 7 posiciones distintas. Así que no hay una secuencia cronológica de sucesos que forman el argumento de la película de la historia del fin del mundo. No, es la misma escena, tomada desde 7 posiciones distintas. Desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, donde vemos distintos aspectos de una misma realidad. Y así empieza la carta. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Juan envía la carta. Y hay uno en la iglesia, el pastor, que la lee. Y hay otras personas sentadas que escuchan. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Así que si tú fueras un creyente de alguna de estas iglesias a las que fue originalmente enviada esta carta, te dispondrías a escuchar algo que tiene que ver exactamente contigo. Bienaventurados los que escuchan, los que oyen el contenido de esta carta. Tiene que ver contigo porque la carta es enviada a ti, que eres la iglesia. Y te va a exponer algo para confortar tu fe, para guiarte y para mostrarte el mal del mundo y el gran poder de Satanás y que sigas estando firme en la fe y en el conocimiento de Dios. Así que no se va a narrar algo respecto a lo que pasará a los que vivirán dentro de 2000 años, que curiosamente somos nosotros, donde Cristo vendrá en su segunda venida y todo lo que pasará en ese gran acontecimiento. Porque Cristo dijo que nadie sabía el día ni la hora en el que Él vendría. De hecho, los creyentes a los que fue dirigida la carta, ellos pensaban que ellos estaban en los postreros tiempos. Y ellos estaban esperando la venida de Cristo, ya, en aquel tiempo. Por lo tanto, para ellos, ya estaban en los postreros tiempos. El Señor ha seguido dilatando su venida, igual que ellos, nosotros, seguimos estando en los últimos tiempos. Fijaos que tanto el inicio del libro como el final, el mensaje es el mismo. El texto que leíamos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y se concluye en el capítulo 22, versículo 7, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ojo con guardar correctamente lo que aquí estamos diciendo. Asegúrate de que lo estás entendiendo y que lo guardas en tu corazón, porque esto te sirve de crecimiento. Con todo esto en mente, recordamos las 7 secciones que hemos visto. La primera, Cristo en medio de su iglesia. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, capítulos del 1 al 3, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es importante destacar que Cristo no está en un contexto vacío, no, está en medio de su iglesia. No está vagando por el espacio sideral, no sabiendo dónde tiene que ir. No, está en medio de su iglesia. Ese es el contexto donde está Cristo.
Y por lo tanto ese es el contexto donde nosotros somos llamados a estar, porque Cristo siempre está en medio de su iglesia y nosotros debemos participar, integrarnos y estar unidos en el contexto donde Cristo mismo está en su iglesia. Esta es una enseñanza que no la acaba de descubrir el apóstol Juan. Ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparecen. Encontramos como el tabernáculo estaba en medio del campamento, que simbolizaba la presencia de Cristo, de Dios, en medio de su pueblo. Nunca les abandonó, siempre estaba en medio del campamento para cuidar, para guardar, para dirigir, para guiar a su pueblo en medio de la larga travesía que tuvieron que llevar a cabo en el desierto. Y el Señor Jesucristo, cuando se fue de este mundo, le dijo a sus discípulos que guardasen todas las cosas que Él les había mandado. Y he aquí, cuando hagáis todo esto, en el contexto de la iglesia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que el Cristo que se aparece aquí en las 7 iglesias, estando en medio de ellas, es también quien en el antiguo pacto estaba en medio de su pueblo. Y quien promete en el nuevo pacto estar en medio de su iglesia para dirigirles y llevarles a toda verdad. La segunda sección que vimos, que correspondía de los capítulos 4 al 7, nos encontrábamos con Dios sentado en su trono. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y lo primero que Juan percibe en esta visión es a Dios sentado en su trono, a Cristo sentado en su trono. Nos informa que desde este trono gobierna el universo. Este es el trono de gracia, que está combinado también con la justicia y con la santidad. Luego se menciona a 24 ancianos que estaban sentados en 24 tronos y nos dice que estaban adorando a Dios continuamente, sin cesar. Lo cual simbólicamente representa a todos los redimidos que están reconociendo la santidad, la grandeza, la soberanía, la justicia y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador, a quien adoran sin cesar. Por eso en el Antiguo Testamento leemos acerca del trono establecido por Dios desde donde gobierna. Justicia, el Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios gobierna toda su creación con absoluta perfección. En Mateo, la oración que tenemos del Padre Nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los sitios, por todos los siglos. Dios está sentado en su trono y gobierna desde su trono. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿temeremos sabiendo que Dios gobierna sobre toda la creación y que nada ocurre sin su permiso? ¿De quién temeremos? ¿De quién temeremos si tenemos a Dios de nuestra parte? Sabemos que hay muchas batallas en las que tenemos que luchar, pero ¿debemos tener miedo por hacer lo que debemos hacer si Dios está de nuestra parte? En tercer lugar, vimos los juicios de Dios, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso, como todos sabéis, es una resina de árbol que se quemaba para perfumar el tabernáculo, porque después de tanto sacrificio, derramar tanta sangre, abrir las vísceras de los animales, aquel olor era insoportable. Y el Señor estableció entonces que para cubrir todo ese olor nauseabundo se ofreciese incienso que quitaba el olor y daba un aroma muy agradable. Y el incienso, la Escritura lo simboliza con las oraciones de los santos que suben en olor grato y agradable delante de Dios. Por lo tanto, aquí están todas las oraciones de los santos que suben ante el trono de la gracia. Y después de que las oraciones de los santos han llegado al trono, empiezan a llevarse a cabo juicios de Dios sobre el mundo. Dice el texto que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y lo que veíamos es que cuando el creyente ora, cuando la iglesia ora, ocurren juicios de Dios sobre la tierra. A veces decimos: Señor, que se salve mi hermano, mi amigo. Y entonces el hermano o el amigo caen en una grave enfermedad, se quedan sin trabajo, ocurren cosas desastrosas. Pero a veces son medios que Dios utiliza para llevar a su pueblo a la salvación. No ocurre milagrosamente: se ha convertido y le ha tocado la lotería. ¡Ah, qué bien! No. Normalmente son juicios terribles que vienen sobre el mundo, y entonces la gente despierta del estado en el que está sumido. Esto aparece también en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vendré a vosotros, dice Malaquías 3:5, para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
Y en el Nuevo Testamento, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. No quisieron a Dios, pues vienen los juicios de Dios. No quieres escuchar la voz de Dios, pues vienen los juicios de Dios. La siguiente sección, la cuarta, abarca de los capítulos 12 al 14, donde veíamos un ataque infernal. Hay una lucha espiritual terrible en el mundo, donde los campos de la ciencia, de las artes, las letras, desde la política, desde el mundo de la enseñanza, la música, el entretenimiento, todo persigue un mismo fin. Y si no, analizad lo que vemos por televisión, incluso los telediarios. Todo está completamente corrompido. Nos están engañando completamente, continuamente, manipulando, actuando con demagogia, absolutamente en todos los campos. Propósito primero, uno solamente tiene que pensar si aquello que están haciendo es racional. Vamos, yo en mi casa no lo haría jamás, pero vemos los grandes políticos que hacen cosas absurdas, las grandes empresas que hacen cosas absurdas, los periodistas, ¿para qué hablar? El mundo de la ciencia, eso ya es para salir corriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Aparece la gran mentira de Satanás, que intenta combatir por todos los medios la verdad de que Dios creó por su palabra los cielos y la tierra, que creó los seres visibles e invisibles, y que todo se mantiene en cada instante por su divino poder. Y quitan, por supuesto, todo el Evangelio. Nada que ver con la palabra de Dios. No queremos a Dios, no queremos su palabra, no queremos a Cristo, no queremos a nadie que tenga que ver con el cristianismo. Y no solamente contamina la fuente del conocimiento y de la sabiduría humana, sino que también desde la religión oficial cristiana hay un ataque frontal a todo lo que es Dios o es objeto de culto. La corriente de moda social se ha metido dentro de la Iglesia, y la Iglesia está más avanzada a nivel de corriente social que la misma sociedad. No hay más que verlo. Este es un engaño sutil. En el Antiguo Testamento ya se nos anunciaba. Dicen a los videntes, el pueblo de Israel: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, que es lo que queremos oír. Esto es el pueblo de Israel. Claro, la Iglesia está peor todavía. Ya lo advirtió Pablo cuando dijo que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo te pueden engañar mejor? Pues haciéndose una imagen de lo que tú supuestamente vas a adorar, pero no es lo que estás adorando. Tú te crees que adoras a Dios, pero es completamente falso. Así que no debemos ser ignorantes, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, porque si no, no vamos a poder despiezar la verdad del error y vamos a seguir siendo engañados. La quinta sección que veíamos, capítulos 15 y 16, se hace hincapié en que Dios actúa en la historia derramando las copas de su ira. Dios es amor, todo bueno, todo eso lo que se predica en las iglesias a nivel general, todo el amor, todo el amor. Pues aquí vemos las copas de su ira, la ira de Dios sobre el pecado. Y corresponde a la venganza que Él envía sobre personas y sobre naciones en juicios correctivos cuando ya su paciencia se acaba. Eso ocurrió en Sodoma y Gomorra, eso ocurrió en el diluvio, eso ocurrió con el pueblo de Israel que quería seguir desobedeciendo a Dios, y entonces Dios trajo sobre ellos el juicio, levantó a Nabucodonosor y arrasó la tierra de Israel. Y sigue actuando así a lo largo de la historia del mundo. Esas personas que han sido beneficiarias de muchas misericordias de Dios, porque han tenido salud, trabajo, recursos, y no quieren atender su responsabilidad en honrarle, y en vez de asumir su transgresión de la ley y ir corriendo a Cristo para el perdón de sus pecados, desafían a su Creador. Y como respuesta a este desprecio a Dios y a su ley, los juicios de Dios son enviados sobre el mundo. Vemos crisis económicas, guerras, hambres, y esto no tiene nada más que ver sino con el alejamiento que el hombre tiene de Dios. No honran a Dios, no respetan su ley, desprecian sobre todo la segunda tabla de la ley, desprecian a su prójimo, y por eso estamos en la situación que estamos. Los engañadores siguen engañando y siendo engañados. Por eso decía en el Antiguo Testamento el escritor de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo remedio. Desprecias a Dios una vez, otra vez, la ira de Dios viene. Y en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios envía juicios.
A nosotros nos parece que el gobernante este no está muy bien de la cabeza y entonces no ha sabido poner las cuentas en su sitio y hemos caído en una crisis económica. No. Evidentemente Dios lo ha usado, pero esto es un juicio de Dios. Esto es un juicio de Dios sobre las naciones. Así actúa Dios. La sexta sección, que va de los capítulos 17 al 19, donde veíamos la gran batalla. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y esta sección del libro se centra sobre los grandes enemigos de Cristo y los grandes enemigos del Evangelio. Trata sobre la mujer, la gran ciudad de Babilonia, o en palabras más simbólicas, la bestia y el falso profeta. El falso profeta, que dice que viene en nombre de Dios, y es falso. En estos capítulos nos encontramos con una descripción simbólica de Babilonia, personificada en la gran ramera, identificando cómo ese poder seductor se impone con bastante nivel en el mundo. Los jóvenes, los mayores piensan que el mundo, bueno, nosotros siempre vamos a estar en el mundo. Pero no te equivoques, que el mundo es muy seductor. Te engaña para hacer lo que Él quiere que hagas. No para obedecer a Dios, no para obedecer a tus padres, no para obedecer a la autoridad, no, para obedecer al mundo y toda la seducción a la que el mundo nos expone. Nuestro texto nos da a entender claramente que detrás del mal que aparece a todos los niveles hay una estructura organizada y jerarquizada. Es decir, actúan como un verdadero ejército, con sus niveles de mando y ejerciendo un poder brutal. Y por lo tanto, provocan que el mundo en el que vivimos rechace el Evangelio, menosprecie el Evangelio, ridiculice el Evangelio y se oponga al Evangelio. Todo para acabar con el Evangelio. Después vimos cómo cuando Dios envía el juicio, se le ordena a los creyentes que se alegren por el juicio que Dios ha enviado. Uno puede decir cuando hay una guerra, pobrecillos, y lamentarse de las guerras y todo esto. Pero la Biblia dice que no hay que lamentarse cuando vemos a los impíos sobre quienes Dios ejecuta sus juicios. Nos dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios ha hecho justicia cuando ha acabado con el mundo y con toda la corrupción, mentira y engaño que se oculta en el mundo. El que Dios actúe con justicia es de gran regocijo en los cielos. Y es también lo que encontramos en las enseñanzas que nos son expuestas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice Jeremías 23:11: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. Es decir, el amor de Dios, no. Si tú desobedeces a Dios, debes esperar su ira. Y es efectivamente lo que Dios está haciendo y está mostrando. Y en 1 Corintios 15:52, cuando habla de cómo llegará Cristo, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por fin cogeremos aquello que Cristo prometió para nosotros. La séptima sección corresponde a los capítulos 20 al 22, donde estuvimos hablando de que entrábamos en un nuevo mundo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se repite otra vez el mismo recorrido que en las secciones anteriores, enfocándonos desde otra perspectiva, y se centra en otros aspectos de la realidad. El alcance del Evangelio, a quienes ha llamado el Evangelio, y la llegada por fin de Cristo. Aunque a lo largo de la era cristiana ha habido una gran presión para destruir la verdad, la victoria al final es de Cristo. Nada ha podido hacer caer a la Iglesia a lo largo de los siglos. Y esta sección termina con la vida de los creyentes en su patria celestial, que será la tierra renovada con todo lo que Cristo ganó por medio de su muerte y de su resurrección para su pueblo. Allí en su muerte venció a los poderes que tenían al hombre esclavizado. No vino a defender a los judíos del Imperio Romano, no. Vino a defender al pecador de las acusaciones que tenía delante de la ley. Dice el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 14, que a este Cristo le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Así que este es el cumplimiento final de las promesas de Dios, que no solamente se nos anuncian en Apocalipsis, sino que hay muchos textos en las Escrituras que nos están hablando de esto. En el Nuevo Testamento
Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribularos, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Aquí vendrá Cristo a recoger a su pueblo. Así vemos que la Biblia empieza con el hombre creado en Edén, con todas las bendiciones que esto supuso para su vida en la tierra, y cómo a pesar de que Dios le creó libre y es el único que tenía libre albedrío, transgredió la ley de Dios y por su desobediencia atrajo sobre toda la creación y sobre toda la humanidad la maldición y la muerte. Sin embargo, lo que continuamente también nos muestra la Escritura es que aún hay misericordia, todavía hay misericordia, todavía hay misericordia. La Escritura acaba hablándonos de otro Edén, donde el ser humano ya no podrá decidir su futuro, porque no habrá quien le tiente. Aquellos que entrarán en sus moradas eternas han sido comprados con la sangre de Cristo. Cristo pagó por ellos con su sangre el precio de su rescate, y por lo tanto nadie ya los puede separar de su mano. Son de Cristo, son comprados por Cristo. Estos 140 sermones nos han servido para ver la naturaleza y la identidad de este libro de Apocalipsis. Tanto el inicio del libro como el final tenemos el mismo mensaje. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Apocalipsis 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado. ¿Qué es guardar las palabras de la profecía de este libro? Es un término que quiere decir obedecer, retener, conservar. Guardar las palabras quiere decir recibir esta enseñanza de tal manera que vivas a la luz de la enseñanza que te proponen. Así que el contenido de esta carta es de carácter puramente práctico, como toda la Escritura. Aquí no venimos a especular a ver qué pasará dentro de 4.900 años. No, es qué vamos a hacer hoy, aquí y ahora. ¿Qué voy a hacer mañana? En mi trabajo, con mi familia, con mis responsabilidades en los estudios, con mis responsabilidades como miembro de esta sociedad. ¿Qué voy a hacer? La Escritura nos ha sido dada para fortalecernos en la fe, en Cristo, para alentarnos en medio del camino, para instruirnos y tener un mayor conocimiento para saber actuar con sabiduría en todos los frentes que se nos abren, y para esperar en Cristo el cumplimiento de sus promesas, cuando Él vendrá a recoger a su pueblo. Así que Cristo, y este es el final, es nuestra esperanza en medio de un mundo hostil y corrompido por causa del pecado. Este es un libro divinamente inspirado en el que Dios muestra su obra a lo largo de los siglos. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis que se enumeran aquí. Bienaventurado el que lee, en el capítulo 1. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, capítulo 14. Bienaventurado el que vigila, capítulo 16. Bienaventurados los que son llamados, capítulo 19. Bienaventurado y santo es el que tiene parte, capítulo 20. Bienaventurado el que cumple las palabras de esta profecía, capítulo 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas, capítulo 22 también. Así que estas bienaventuranzas son para aquellos que abrazan por la fe el sacrificio de Cristo y que manifiestan en sus vidas las evidencias de una fe salvadora. Para ellos son estas bienaventuranzas. Terminamos el estudio de este libro, Gran Carta, poniendo en nuestros labios la oración de Calvino, cuando al escribir su libro de oro de la verdadera vida cristiana, empieza diciendo, y nosotros lo utilizamos para concluir. Dice Calvino: Dios y Padre Todopoderoso, en esta vida tenemos muchas luchas. Danos la fuerza de tu Santo Espíritu para que vayamos en medio del fuego y de las muchas aguas con valor, y así someternos a tus mandamientos para ir al encuentro de la muerte sin temor, con total confianza de tu asistencia. Concédenos también que podamos sobrellevar el odio y la enemistad de este mundo hasta que hayamos ganado la última victoria en Cristo y podamos llegar al bendito descanso que tu único Hijo ha adquirido para nosotros por medio de su sangre. En su nombre y por sus méritos te lo pedimos. Amén. Así que con esto terminamos con nuestra
sección con nuestra historia del libro de Apocalipsis, con nuestro análisis del libro de Apocalipsis, y esperamos, como decíamos al principio, que haya sido de edificación, de aliento, de guía y de consuelo para el pueblo de Dios. Vamos a terminar en oración.